Mediante el decreto ejecutivo 615, el presidente Daniel Noboa designó al general de brigada Henry Delgado como nuevo comandante del ejército. De esta forma, reemplazó al general de división Fernando Adati Albuja, quien permaneció frente a la institución desde el 30 de noviembre del 2023. A un mes de que inicie un nuevo periodo presidencial, empiezan los cambios en la cúpula militar. Este jueves, a través del decreto ejecutivo 615, el presidente de la República, Daniel Noboa, agradeció los servicios prestados por Edwin Fernando Adati, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza Terrestre desde noviembre de 2023 y designó al general de brigada Henry Delgado en su reemplazo. Cuya trayectoria le ha permitido llegar a esta posición. No se evidencia ningún tipo de situación ni a lo interno ni a lo externo. Es parte de la política pública que tiene el Ejecutivo y las decisiones para tener un mando que apoye el impulso de la seguridad pública. El ahora jefe del ejército tiene 58 años. Es licenciado en Ciencias Militares, también en Educación Física y administrador de personal y de la producción. Realizó posgrados en Estudios Estratégicos Militares para la Defensa y Pedagogía de la Educación. En el país ha recibido todos los reconocimientos reglamentarios por tiempo de servicio institucional, por estudios y por mérito militar. Para el analista en seguridad Hugo Espín, al frente de la Fuerza Terrestre, deberá enfrentar al menos 3 retos: trabajar en la seguridad interna del Estado, mejorar la logística de la institución y la cooperación conjunta entre las demás instituciones de seguridad. Sin olvidar el fortalecimiento de las fronteras, porque realmente el tener en cuenta que nosotros tenemos un flagelo interno que está asociado al narcotráfico. Un cambio que además se da en medio de la alerta máxima del Estado por una supuesta planificación del crimen organizado para realizar atentados. Tomando en cuenta que efectivamente la responsabilidad de la defensa del presidente, el primer mandatario que tiene el país, está en el Grupo Especial de Operaciones GeoEcuador, que es la respuesta inmediata ante una alerta. Entonces, entiendo que todo esto tiene que ser evaluado por el nuevo comandante del ejército. Apunta a que este es el primer cambio que se prevé en las Fuerzas Armadas. Lo importante será crear un mando institucional de política pública de seguridad para los próximos 4 años robustecido, considerando capacidades por encima de nombres. Y luego del sismo de 6 grados de magnitud en Esmeraldas, el presidente Daniel Noboa dispuso el despliegue inmediato de sus ministros a esa provincia. Mediante redes sociales, el presidente Daniel Noboa anunció que solicitó el despliegue de sus ministros a la provincia de Esmeraldas luego del sismo de esta mañana de magnitud 6 para la instalación de albergues, entrega de kits de ayuda humanitaria y asistencia. El ministro de Transporte, Roberto Luque, anunció que dispuso movilizar maquinaria y personal a las zonas de la provincia afectadas para mantener la conectividad. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció que todo el personal de la policía está activado para realizar el contingente necesario. Además, el Ministerio de Energía y Minas está trabajando en restablecer el servicio de energía y ya anunció que lo ha hecho en 5 de los 7 alimentadores afectados del cantón Esmeraldas. Por su parte, Selex se encuentra monitoreando de forma permanente la central termoeléctrica Esmeraldas 1. El informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución divide a la comisión que lo tramita. La Revolución Ciudadana se niega a que retornen bases militares al Ecuador, mientras que ADN y Construye están de acuerdo con el cambio constitucional. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, preside la comisión ocasional que tramita en este periodo la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que busca levantar el candado y que puedan retornar al país bases militares extranjeras. Explicó que prevén terminar su trabajo hasta el jueves 1 de mayo, con el informe para segundo debate. Adelanta que habrá 2 textos, pues las posiciones al respecto están divididas en la mesa. La postura, no solo mía, sino conforme el actuado en la comisión el asambleísta Arturo Uxha y la asambleísta Mariana Yumbay, es que no se reforme el artículo 5, y la postura sobre todo de Construye y de ADN ha sido que se reforme y que se permita la llegada de milicia extranjera a nuestro país. Natalie Morillo de ADN es parte de la comisión y está a favor de que se posibilite esta reforma a la Constitución. Explica las razones. Asegura que con este cambio el gobierno podría encontrar el respaldo legal para que el apoyo extranjero en el combate a la delincuencia organizada sea mayor. En este momento necesitamos justamente de tecnología, necesitamos esta interdicción en seguridad de otros países que tienen la experiencia y que tienen la inteligencia e investigación en sus fuerzas militares para que nos puedan ayudar con su contingente
para las fuerzas públicas de nuestro país que tanto lo necesitan. Garzón insiste en que este cambio en papel no resolverá nada. Puede recibirse colaboración internacional, pero no puede dejarse a la gente sola a su suerte, más aún cuando son las zonas más empobrecidas donde más duro golpea la delincuencia. Hablan de un tema de soberanía, de pérdida de soberanía, que ya lo hemos dicho, que no se puede enjaular un tema tan importante como la seguridad por la ideología. Para esta segunda etapa recibieron las comparecencias de expertos académicos y funcionarios de Estado, las cuales terminaron este jueves. Los equipos de asesores se reunirán desde el martes próximo y con ello someter a votación en 8 días. Sin embargo, los tiempos no le alcanzará a esta asamblea para que este proyecto de reforma a la Constitución llegue al Pleno. Quedará en manos de los nuevos legisladores. Volver a 3 poderes del Estado, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y además reformar garantías penales son algunos de los temas que se plantearían en una asamblea constituyente. Especialistas dividen opiniones sobre la idoneidad de esta vía. A través de distintos voceros y en diferentes espacios, el gobierno ha adelantado algo de los temas que se tratarían en la constituyente que impulsa. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, limitar garantías en materia penal, modificar el método de asignación de escaños y los requisitos para ser asambleísta y hasta reducir a 3 los poderes del Estado. Varios de estos objetivos, dice el constitucionalista José Chalco, podrían conseguirse a través de una reforma parcial, pues la Corte Constitucional así lo ha determinado. Únicamente con 77 votos de la nueva asamblea, mediando un debate y un segundo debate con 90 días entre uno y otro, se podría aprobar y enviar directamente un referéndum. En 2019, el llamado Comité por la Reinstitucionalización planteó varios de estos cambios a través de una reforma parcial. Pero todo quedó en la Asamblea cuando en segundo debate no fueron aprobados. Y eso, dice la constitucionalista Pamela Aguirre, es evidencia de lo que podría ocurrir nuevamente si se escoge esta vía. La Asamblea, un poder constituido, impidió que el poder constituyente pueda pronunciarse aceptando o negando estos cambios. Chalco considera que el planteamiento de una Asamblea Constituyente para reescribir la Carta Magna es una apuesta arriesgada. Aguirre discrepa en parte. Yo creo que si el equipo jurídico sistematiza los distintos dictámenes que existen ya de la Corte Constitucional, se podría habilitar este camino mucho más idóneo, mucho más expedito. Sí que puede ser peligroso, pero si entonces pensamos en que puede ser peligroso, nos quedamos atados de manos. Llegan situaciones, la realidad sobrepasa a las normas jurídicas y efectivamente tal vez es necesario transitar hacia nuevas instituciones, hacia una nueva institucionalidad que permita acoplarse a las necesidades actuales. El presidente Daniel Noboa ha calificado a la constituyente de riesgo necesario. Esta vía requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional y de 3 procesos electorales que estarían a merced de la coyuntura política. Uno para decidir si se quiere una constituyente, otro para elegir a quienes la integrarán y una final para aprobar o no el texto de la Constitución. En todo caso, aún hay que esperar, dicen los especialistas, pues a más de la intención y unos cuantos temas ya planteados en otras ocasiones, no se conoce en concreto cuál es la propuesta del gobierno para reescribir la Constitución de Montecristi. Noticias de última hora. El Partido Social Cristiano le dará su apoyo a la bancada oficialista en la elección de la presidencia de la nueva Asamblea Nacional. Con estos votos, ADN ya sumaría 75 de las 77 voluntades que se requieren para conformar una mayoría en el legislativo. Alfredo Serrano, legislador electo por el Partido Social Cristiano, confirmó que los votos de los 4 asambleístas de su bancada respaldarán a Acción Democrática Nacional en la elección de la presidencia de la Asamblea Nacional. Así es, respaldaremos a Acción Democrática Nacional para que ocupen la presidencia de la Asamblea. Se lo han ganado con el respaldo del pueblo en las urnas, afirmó Serrano. Con el apoyo del PSC, el oficialismo sumaría 74 votos de los 77 que necesita para conformar una mayoría legislativa y postular a un presidente o presidenta del Parlamento. Esta cifra se suma a los 70 votos que, según ADN, ya tenía asegurados con antelación. Además de Serrano, los otros legisladores electos del PSC son Samuel Selleri,
Johnny Terán y Otto Vera. La otra fuerza política con relevancia numérica en la nueva asamblea es la Revolución Ciudadana, que obtuvo 67 curules en las elecciones del pasado 9 de febrero de 2025. Sin embargo, recientemente la legisladora electa Mónica Salazar se declaró independiente, por lo que el bloque de RC sumaría ahora 66 votos oficialmente. Entre los nombres que más suenan para presidir la Asamblea Nacional están, por el lado de RC, Viviana Veloz, actual presidenta del Legislativo, y por parte de ADN, Annabela Asim, madre del presidente Noboa y quien encabeza la lista de legisladores de su movimiento. El nuevo periodo legislativo iniciará el 14 de mayo de 2025 y 10 días después, el 24 de mayo se llevará a cabo la posesión oficial de Daniel Noboa para el inicio de su primer mandato presidencial completo, que se extenderá hasta 2029. Seguimos con las noticias. Poca oferta de aerolíneas que operan vuelos locales y además la falta de frecuencias son las principales causas de los elevados costos de los pasajes aéreos domésticos. Un boleto nacional entre las principales ciudades del país puede alcanzar un valor similar al de uno internacional. Esta es la cotización de un boleto aéreo ida y vuelta entre Quito y Guayaquil, en la tarifa más económica que solo incluye un bolso o mochila pequeña. El vuelo cotizado es para la próxima semana y tiene un precio de $167. Pero si el pasajero desea llevar equipaje de bodega, la tarifa incrementa a $286. También cotizamos un boleto ida y vuelta entre Manta y Quito para la misma fecha y con equipaje de bodega. El valor es de $236, precio similar al de boletos aéreos internacionales. Aquí se puede observar que la tarifa ida y vuelta de los pasajes a varios destinos de Colombia desde Ecuador para inicios de mayo va desde los $242. Y a esto se le añaden las promociones de reapertura de rutas como Guayaquil-Fort Lauderdale, que ofrecen pasajes ida y vuelta desde los $238. En efecto, parece mentira, pero se ha logrado a veces comparar tarifa Guayaquil-Quito-Guayaquil con una tarifa internacional, llámese Fort Lauderdale, llámese Aruba. Entonces, ¿por qué un vuelo local tiene un precio similar al de uno internacional? Yo diría la falta quizás de más ofertas. En la actualidad, pues lo que podemos encontrarnos es que dos aerolíneas que manejan casi las frecuencias durante toda la semana en las rutas domésticas. Porque antes teníamos EQR y EQR de un momento a otro cerró. Usted sabe que cuando hay la competencia siempre se van mejorando los servicios, los costos y las promociones. Y a esto se le suma la falta de frecuencias en días con alta demanda de pasajeros como los lunes y viernes, aseguran especialistas en el tema. Si el vuelo se va llenando, las tarifas van subiendo porque no todas las sillas tienen el mismo costo. Si el avión tiene capacidad de 100 sillas, 15 las ponen en $140 ida y vuelta. Las demás van subiendo gradualmente mientras se va llenando el vuelo. Eso lo arroja directamente el sistema. Mientras tanto, las tasas, cargos e impuestos de los pasajes aéreos nacionales dependen del valor del mismo. Por ejemplo, este boleto, el precio base, es de $112 y las tasas suman $55, lo que arroja un valor total de $167. Y con un nuevo periodo presidencial por delante, se esperan varios cambios en el gabinete ministerial. Los ministros de Salud, Edgar Lama, y de Trabajo, Ivonne Núñez, fueron los primeros en poner a disposición sus cargos. A 10 días de las elecciones de segunda vuelta, el gabinete ministerial parece prepararse para lo que será la transición a un nuevo periodo presidencial. Este miércoles 23 de abril, el ministro de Salud, Edgar Lama, presentó un oficio en el que pone a consideración del presidente su permanencia frente a la cartera de salud. Horas más tarde, a través de su cuenta de X, aseguró que seguirá trabajando por la salud de los ecuatorianos. Quien también dejó su cargo a disposición fue la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, una decisión que aclaró ha sido tomada por todo el gabinete. No, es mi decisión personal y respecto a haber entregado la carta es una decisión que hemos tomado todos los ministros de Estado. Frente a la posibilidad de que el presidente le pida continuar frente al ministerio por los próximos 4 años, dijo que ya cumplió una etapa y se va con el orgullo del trabajo cumplido. Nombra, por ejemplo, el haber incentivado la contratación de jóvenes y mujeres. Hemos formulado una política de trabajo de empleabilidad para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, que rebasó los 250.000 registros de contratos de trabajo vigente. Entre los temas pendientes estará la presencia del Ministerio de Trabajo ante la OIT en la convención que se desarrollará en Ginebra y los temas a debatir ante la Asamblea Nacional, como la reforma al artículo 216 del Código de Trabajo, que tiene que ver con la jubilación patronal. En lo relacionado a la jubilación patronal, no solo la den los empleadores, sino que también se den por parte de los trabajadores.
La propuesta se presentará oficialmente la próxima semana. El Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados numéricos de la segunda vuelta tras negar 5 reclamos de la Revolución Ciudadana y 4 pedidos de nulidad. Ahora las organizaciones tienen 3 días para acudir al Tribunal Contencioso Electoral. El pueblo ecuatoriano puede estar tranquilo que su voto ha sido respetado. Fue con 4 votos a favor que este jueves el Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados numéricos de la segunda vuelta. Tras analizar el escrutinio de las 24 provincias y 3 circunscripciones del exterior, se determinó que el binomio de Daniel Noboa y María José Pinto fue el ganador. Los resultados son: Luisa González con un total de 4.683.260 votos, equivalentes al 44,37%. Daniel Noboa con un total de 5.870.618 votos, equivalentes al 55,63%. El Pleno lo hizo luego de negar los 5 reclamos de Revolución Ciudadana, en el que se denunciaron unas 14.823 actas con inconsistencias e incluso otros 4 pedidos para anular las elecciones que se presentaron en medio de la audiencia pública de escrutinios. No tienen ningún sustento alguno, solo piden la nulidad sin adjuntar ninguna prueba de lo manifestado. Según la ley, tiene que cumplir con los elementos probatorios para que el Pleno pueda decidir aquello. Aquí lo que tenemos que ver es el sistema y no coincide con las actas que están subidas en el sistema y muchas veces han sido alteradas. Y lo que se debería de hacer aquí, por el bien del país, una auditoría. Ahora las organizaciones políticas tendrán un plazo de 3 días para impugnar la resolución ante el CNE o al Tribunal Contencioso Electoral. Tiene también 2 días que pueden ser impugnados y al tercer día incluso podrían ir al Tribunal Contencioso Electoral. Para nosotros poder entregar credenciales debemos tener la certificación tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral que no existen recursos pendientes. El CNE estima que la entrega de credenciales para el binomio presidencial podría darse el 16 de mayo. El gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa privada para la construcción de una nueva refinería en la provincia de Santa Elena. Se estima que para esta infraestructura se inviertan más de 3.000 millones de dólares y permitirá generar más de 5.000 fuentes de empleo. Esta foto publicada en la red social de X del Ministerio de Energía da cuenta del nuevo acuerdo del Gobierno Nacional para una refinería en la provincia de Santa Elena. El memorando de entendimiento fue firmado entre Petroecuador y la empresa privada MB Refinerías S.A. Tras ello, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien participó de este acto, detalló que es importante construir alianzas estratégicas entre el sector público y privado para así potenciar la infraestructura energética del país y permitir la realización de inversiones privadas responsables. Según el Ministerio de Energía, este acuerdo proyecta la construcción de una refinería de conversión profunda en la provincia de Santa Elena. Tiene una inversión de 3,6 millones de dólares y generará más de 5.000 plazas de trabajo durante los próximos 4 años. Hasta el momento, ni el Ministerio de Energía ni Petroecuador ha dado mayores detalles respecto a este acuerdo. Sin embargo, esta no será la primera refinería que funcione en esta provincia, pues actualmente ya opera la refinería La Libertad, con una capacidad de procesamiento de 45.000 barriles diarios. Y tras la creación de esta nueva instalación, se desconoce cuál será el futuro de la actual infraestructura que esté en funcionamiento. Otros temas. El bloque de seguridad detectó un centro de fabricación de municiones del crimen organizado en el sur de Guayaquil. El hallazgo se realizó durante el operativo Apolo 14, que dejó 17 miembros de bandas detenidos. La primera vez que nos encontramos con que están ellos elaborando las municiones y de alto calibre, y eso es un tema que el eje investigativo va a trabajar para encontrar los diferentes lugares que tenemos aquí en el país. Munición de guerra que prácticamente traspasaría los chalecos balísticos que tenemos en este momento. Ahí reclutan a la gente y en las noches la liberan para atemorizar, extorsionar a la gente en los diferentes barrios. Por cuarta vez, el Pleno del Consejo de la Judicatura no tuvo quórum para reinstalar la sesión y aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales. Las pugnas entre los vocales continúan. En razón de que no existe quórum reglamentario, esta sesión se suspende siendo las 16:15. La doctora Solanda Goiz dijo situaciones con las que ella no estaba de acuerdo y se levantó y se fue. En el momento en que uno falta, quedamos sin poder trabajar. No podemos aprobar
un reglamento si este tiene graves problemas de inconstitucionalidad. Si la doctora Goyes, digamos que no está de acuerdo con la decisión, incluso dentro de sus atribuciones, tomar cualquiera de estas votaciones, a favor, en contra, en abstención. La idea es trabajar bien para que no haya demandas de inconstitucionalidad. Y también hay que trabajar internamente en un proceso de diálogo. En este informe de la Dirección de Talento Humano se realiza el análisis a la propuesta del reglamento específico de quién. El presentado por la vocal Solanda Goyes. Cuando nosotros lleguemos a cerrar en años la experiencia, jueces de primer nivel, el universo de postulantes, digámoslo así, va a ser menor.